Muchas gracias, André. Muy honrado por la invitación que me ha hecho a BDF a esta ocasión tan prestigiosa para todos ustedes. Les pido disculpas porque voy a hablar en español. Me encantaría poder hablar en portugués. Hemos elegido con André algunas acciones para analizarlas desde el punto de vista internacional. La 1, la 3, la 6 y la 12, espero que me dé el tiempo para hacerlo. Por supuesto que, como siempre me pasa, mi madre me decía: Guillermo, vos sos un gran exagerado para todo. Bueno, y preparé slides más o menos como para una hora, así que seleccionaré para que poder darles a ustedes un pantallazo de esto en los 15 minutos que me quedan. La acción 1, economía digital. Vamos a ir directamente a esta página. En esta página lo que podemos ver es la propuesta, perdón, una para atrás, dos para atrás. Este fue el informe de la OECD del año pasado, que de alguna manera resumió el avance de la OECD y del Task Force en materia de economía digital sobre la solución global, sistemática, que se le quiere dar al tratamiento de los negocios de la economía digital. No hay mucho aquí, no se avanzó demasiado desde el año 2015, simplemente se dijo que debía evitarse la proliferación de respuestas unilaterales porque son complejas tanto para los fiscos como para los contribuyentes, porque son potenciales generadores de doble o múltiple imposición, y también porque de alguna manera conspiran contra el desarrollo del sector. Se estuvo de acuerdo en seguir avanzando en el análisis del tema y no existió consenso respecto de la necesidad de medidas provisionales hasta tanto se llegue a una solución definitiva generalmente aceptada. ¿Qué pasó? Bueno, escasos días después, la Unión Europea, que de alguna manera ha empezado a disputarle a la OECD esta posición de legislador mundial en materia de tributación internacional, la Comisión Europea saca su propia idea de qué hacer con la economía digital y habla prácticamente de dos soluciones. Una solución a largo plazo, en línea con lo que estaba manejando la OECD, que es la noción de economía, de presencia económica significativa, y una solución interina o provisional que consiste en la adopción de un impuesto especial por fuera del sistema de la tributación de la renta corporativa, el llamado Digital Service Tax o tasa Google o GAFA Tax, como le ha llamado ahora hace muy poquito a su propuesta Francia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Europa insiste en una respuesta por fuera del régimen de la renta corporativa? Se ha hablado muy poco de esto, pero yo creo que es muy importante que lo mencionemos. En el año 2015, en el informe final de BEPS, se dice que no hay ninguna razón para tratar a la economía digital distinto de la economía tradicional, que la respuesta que se dé a la economía digital en cuanto a su tributación debe ser la misma que se aplica a la economía tradicional. Fundado en este supuesto, lo que hay en la posición de Europa, en esta idea de crear un impuesto especial, más que dar una solución a través del sistema de la renta corporativa, es
lo voy a decir en una sola palabra, terror. ¿Terror a qué? Terror a que si la solución va por el impuesto a la renta corporativa y en esa solución implica ampliar la jurisdicción de los países de mercado para gravar la renta de la economía digital, y si esa solución es extensible a la economía en general, lo que va a haber es un reacomodamiento mundial de la jurisdicción tributaria, es decir, aquellos viejos paradigmas de residencia y fuente que provienen del año 1923, del informe de la Comisión de Expertos que ya hemos mencionado varias veces en esta mañana, si eso se deja de lado y los países de mercado, antes llamados países de la fuente, pasan a tener una renovada posibilidad de gravar rentas ocurridas dentro de su territorio, porque allí están los consumidores. Simplemente, obviamente, ustedes entienden que hay una revolución en todo lo que es la jurisdicción tributaria a nivel internacional. Algo que no sé si los países centrales, las economías industriales están preparadas para aprobar. ¿Qué ha pasado con respecto al impuesto especial? Bueno, las noticias más nuevas son que el 12 de marzo de este año, la reunión de ministros de Finanzas de las Naciones Unidas en Bruselas canceló la propuesta de creación del Digital Service Tax o su versión más limitada de Digital Advertising Tax, que era básicamente un impuesto sobre Facebook. Esto significa que hasta el año 2020, cuando se espera una respuesta de la OECD que se aplique o que tienda a aplicarse con carácter general, uniforme y sistemático en todo el mundo, Europa no va a hacer nada. Pero esto no significa que se hayan parado las iniciativas unilaterales que están vigentes en Francia, Gran Bretaña, Italia y España, que continuarán con esas iniciativas unilaterales. Este slide lo que hace básicamente es sintetizar las distintas alternativas bajo las cuales se ha tratado en el contexto internacional de abarcar la cuestión de la tributación de la nueva economía. Como ustedes ven, solo dos de ellas, las dos que están hacia el lado izquierdo, establecimiento permanente y presencia digital, son soluciones dentro del sistema de la renta corporativa. Las otras tres que están hacia la derecha son soluciones de impuestos especiales por fuera del impuesto a la renta corporativa. Establecimiento permanente. Ustedes saben, todos conocemos que el establecimiento permanente como paradigma de la tributación en materia de ganancia empresaria a nivel internacional requiere la presencia física en el país de mercado. Bueno, lo que ha tratado de hacer la OECD a través del proyecto BEPS es de ampliar ese concepto de establecimiento permanente, mejorando algunas situaciones que amplían la jurisdicción tributaria del país fuente o país de mercado. Básicamente en dos aspectos particulares. Por un lado, en lo que se refiere a la lista negativa, es decir, actividades que no constituyen establecimiento permanente, aclarando que esas actividades estarán excluidas y no constituyen establecimiento permanente solo cuando sean actividades preparatorias o accesorias. Y por otro lado, en lo que se refiere al establecimiento permanente agente, aclarando ciertas actuaciones de comisionistas para decir que cuando la fuerza de ventas de una empresa extranjera en el país fuente cierre todos los negocios de un contrato de forma tal que la empresa extranjera solo se limite a firmar rutinariamente lo que su fuerza de venta en el país de mercado ha contratado,
esa renta será atribuible al país de mercado. Estas dos novedades en materia de establecimiento permanente se han quedado muy cortas para aprender la renta de la nueva economía o de la economía digital. Es decir, no alcanza. No alcanza en cuanto a su propio concepto y tampoco alcanza porque se ha visto a través de del acuerdo multilateral de la OECD, que son muy pocos los países que van a adoptar estas medidas. La presencia digital es la otra alternativa que dentro del concepto, dentro de la tributación a la renta se está manejando, se sigue manejando en el documento emitido por la OECD en febrero del 2019. Tiene dos subalternativas en cuanto a cuál es el valor a gravar en el país de mercado de la fuente. Uno es el generado por la participación de los usuarios, solo aplicable a negocios altamente digitalizados, y el otro es el de los marketing intangibles, que se aplicaría a todo tipo de negocios. Las tres alternativas de la derecha, como dije, se refieren a impuestos por fuera del sistema del impuesto a la renta, y los invito a revisar con posterioridad los slides donde esto está descrito con detalle. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, la fuente de esto es el SIAT, y el SIAT tiene un BEPS database que lo que hace es sintetizar la información en 34 países, son 32 países americanos y 2 países extrazona, y donde uno puede ver que en realidad la adopción de las recomendaciones de BEPS en materia de la acción 1 es muy baja. De hecho, en la legislación latinoamericana las novedades son que Argentina y Colombia han adoptado las recomendaciones de la acción 1 parcialmente en materia del impuesto al valor agregado, que Uruguay ha introducido modificaciones en el impuesto a la renta que no están en línea con las sugerencias de BEPS, básicamente una ampliación vía ficciones de las normas de fuente muy importante, y que Chile está discutiendo en este momento un impuesto especial del 10% por fuera del IVA, que aún no está vigente y al cual le espera una negociación en el Congreso bastante larga. En Argentina, en materia de impuesto a la renta, hubo a fines del 2017, en el anteproyecto de lo que luego fue la Ley 27.430 de modificación al impuesto a la renta, hubo una propuesta para gravar la ganancia de la economía digital obtenida por empresas extranjeras sobre una base imponible del 50% del precio pagado, que no prosperó porque la Argentina básicamente está muy embalada en querer ser la nueva novia de la OECD, así como Brasil parece que empieza ahora a estarlo. Es decir, todos queremos ponernos el mejor traje posible para que la OECD nos acepte, entonces no queremos hacer nada que de alguna manera nos saque de la llegada al altar. La tributación subnacional ha empezado a ser un problema en varios países. En México, en Brasil, ustedes en la reunión anterior estuvimos hablando del ICMS y el ISS sobre las manifestaciones de la economía digital, que creo que han pasado a ser ya un problema grave, sobre todo en el estado de San Pablo. El doctor Teixeira Duarte sabe mucho más de esto que yo. Las reglas de CFC, como bien mencionó Agostinho, Brasil tiene reglas CFC muy peculiares
lo que se llaman reglas de inclusión completa, a diferencia de las que existen en la mayoría de los países, que son reglas de inclusión parcial. Solamente cierto tipo de rentas son aprendidas por las reglas CFC. De hecho, las recomendaciones de la OECD en el proyecto BEPS no han fulminado, no han considerado que las reglas brasileñas son contrarias al derecho internacional, ni mucho menos. Simplemente se ha limitado a decir, bueno, son una posibilidad. Ustedes conocen mejor que yo todos los problemas que esto ha traído en cuanto a la compatibilidad con los tratados. Creo que ahí trato de resumir un poco el estado de situación jurisprudencial, y si hay algún error, háganmelo saber. Y en cuanto al nivel de adopción, yo diría que hay 3 países que han remodelado o generado nuevas reglas CFC de conformidad con el proyecto BEPS. Argentina, que modificó sustancialmente su sistema anterior, que era un sistema que estaba fundado en el informe de la OECD del año 1998, y Chile y Colombia, que han incorporado nuevas reglas. Es una descripción de la norma argentina, la vamos a pasar por alto porque no tenemos tiempo. En este cuadro ustedes tienen una comparación de las normas de transparencia fiscal internacional creadas últimamente en Argentina, Chile y Colombia. Son muy similares todas, solamente me gustaría significarles que Colombia es el único país que, además de requerir que la empresa del exterior sea una empresa controlada, es decir, donde haya una participación superior al 50%, requiere para la aplicación de las normas CFC que cada accionista en particular tenga una participación de por lo menos el 10%. Esa condición no está ni en las normas chilenas ni en las normas argentinas. Abusos de tratado, también el nivel de recepción en la región es muy bajo. Básicamente, de acuerdo con el MLI, hay un estándar mínimo que es la aplicación del nuevo test de PPT o Principal Purpose Test. En la zona lo que se nota claramente, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil no es un signatario del instrumento multilateral, es la aplicación de estos principios en los convenios bilaterales. Aquí tienen ustedes un listado de los convenios bilaterales post-BEPS donde se ha aplicado la regla del PPT o estándar mínimo. Convenios firmados por la Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Brasil y Chile. Una sola palabra sobre este nuevo estándar del PPT. El Principal Purpose Test significa que uno de los propósitos principales de la transacción vía un convenio es el propósito de beneficiarse de las cláusulas del convenio. Y esto pasa en cualquier situación de la vida profesional en la cual uno tiene que aconsejar. Es prácticamente imposible que uno de los propósitos principales de la viabilización de un negocio no sea la posibilidad de ahorrar impuestos en la medida de lo posible dentro de la letra y el espíritu de la ley. De modo tal que yo avisoro que la aplicación de esta regla del PPT va a ser muy conflictiva en la medida en que sea aplicada a través de los convenios particulares. Planeamiento tributario agresivo. Este slide trata de alguna manera de sintetizar lo que surge de la directiva de 2011-2016 de la Unión Europea. Y ustedes ven que, por un lado, tenemos la aplicación de las normas conforme su letra y su espíritu, que es lo que se considera planificación fiscal legítima,
y en el otro extremo conductas ilegales, ocultamiento doloso de rentas, que es la evasión fiscal. Todo lo que está en el medio es planificación fiscal agresiva y surge de ciertas normas específicas que están previstas en la directiva y del artículo 6, que es una norma general contra prácticas abusivas. Ustedes la tienen aquí, si ustedes la leen con detenimiento van a ver una similitud muy grande entre esta norma y la norma del PPT del MLI. Una última actualización de la regla antiabusiva europea es la directiva del 2018, la 822, que se refiere a los intermediarios, lo cual nos toca muy de cerca en cuanto a la necesidad de tener que comunicar esquemas de planificación fiscal agresiva a los asesores. ¿Y qué ha pasado en América Latina? Bueno, adopción plena ha habido en Brasil, aunque no quedó porque la disposición transitoria 685 en cuanto se refiere a la divulgación de la planificación fiscal agresiva no prosperó, y México, y hay una adopción parcial en Chile y Ecuador, donde la divulgación es voluntaria. En la Argentina hay un sistema de consulta vinculante, pero que es de carácter general, no tiene que ver con la divulgación de planificación fiscal agresiva. Ya termino, esta parte la conocen ustedes, el Supremo declaró desierto la acción directa de inconstitucionalidad que se había planteado contra la medida provisoria 685. Estas son las actividades que deben reportarse obligatoriamente en México. Y en Chile el sistema es doble. Por un lado, como es voluntario, la posibilidad de recurrir a una consulta vinculante o a una consulta no vinculante para obtener el parecer del fisco. Y por otro lado, hay un catálogo de operaciones que el fisco publica para advertirle a los contribuyentes: señores, estas son operaciones que yo tengo en la mira. O sea, si ustedes van a ir por este lado, tengan en cuenta que con mucha seguridad yo voy a estar fiscalizando esas operaciones. Bueno, muchas gracias y perdonen el exceso en el tiempo.